las 19:27, vamos a tratar de abordar, de encuadrar uno de los temas que es preocupación central de muchos cordobeses, diría que de la mayor parte de los cordobeses que han visto en el día a día cómo Córdoba se está convirtiendo, se ha convertido, seamos francos, se ha convertido en una ciudad decididamente sucia y desprolija, tal como cantaba Papo Napolitano hace unos cuantos años. Una ciudad en donde onerosos contratos de empresas que deberían prestar el servicio de recolección y procesado de la basura no logran resolver la acumulación que es perceptible absolutamente en todos lados y que además produce como una consecuencia inmediata el surgimiento de nuevos basurales todos los días en el área urbana. Un centenar largo de basurales detectados en distintos puntos de la ciudad. Un drama además, que se hace extensible a todas las comunidades cercanas, que inclusive algunas de ellas todavía cuentan con basurales a cielo abierto donde se producen periódicamente incendios. No hace mucho justamente hubo uno de proporciones en el Valle de Punilla. Y un problema que tiene escala mundial, porque el tratamiento de la basura sigue siendo una cuestión que es encarada de distintas formas y con distintos resultados en todo el mundo. Está en línea el doctor José Ortega, quien es docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho y licenciado en Ciencias del Ambiente. ¿Qué tal, doctor Ortega? Buenas noches. Buenas noches, el gusto de escucharlo y efectivamente, es como usted dice, es un problema global y digo, lo vemos en Córdoba porque vivimos en Córdoba, pero se replica en la provincia, se replica en el país, en el continente y en el mundo entero. Ahora, yo me imagino que otros le han encontrado un poco la vuelta que nosotros todavía no hemos podido, ¿no? Bueno, ayer hubo un interesante espacio de debate en la ciudad, organizado por el Tribunal de Faltas de la ciudad capital. Fue la tercera jornada de juzgado de falta, una jornada nacional, y hubo varios paneles. A mí me tocó justamente exponer en un panel, el último, y justamente conversábamos de estos temas, ¿no? En el mundo hay un sinnúmero de problemas y conflictos derivados de la superproducción de basura. En los últimos 5 años, una organización gubernamental muy seria como Waste Atlas tiene estudiado que se han generado en el mundo 9.500 millones de toneladas de basura. Alrededor de 180.000 toneladas de basura por hora se generan en el mundo. Y si bien los principales generadores son los países más desarrollados, entre los primeros 4 o 5 está Bahrein, está Dinamarca, está Estados Unidos, Canadá, en los países menos desarrollados, como Kenia, como Tanzania, como Etiopía, se genera muy poca basura porque la gente no tiene ni para generar un pequeño poquito de basura. O sea que la basura tiene que ver con el nivel de consumo. Claro, bueno, justamente yo ayer partí, Ricardo, eran como las 7 de la tarde, ya hacía no sé cuántas horas que estábamos encerrados ahí, y me pareció interesante, habíamos escuchado tantas teorías jurídicas, me pareció interesante partir de la película Wall-E, que está cumpliendo 10 años ahora, ¿no? Aquella animación que ganó incluso Oscar, Globo de Oro. Wall-E es un robot que está por muchos siglos, ¿no?, en el espacio, pero alrededor del año 2100, usted recordará mejor que yo, porque sabe mucho de esto y yo no sé nada, un conjunto de personas que logra sobrevivir a un enorme hiperconsumo, eran los pocos que podían acceder a una nave espacial que los lleva al espacio hasta tanto la Tierra se limpia, ¿no? Ese es el inicio de la película. Sí. Y entonces yo pensaba, digo, en esa distopía que puede ser una predicción o no, porque esas películas, usted lo sabe mejor que yo, se hacen sobre bases científicas muy sólidas, y aunque haya mucha imaginación y mucha fantasía, siempre tienen algunos datos duros que consultan. Y yo pensaba en esto, ¿no? En los 9.500 millones de basura de los últimos 5 años, el 30% no se va a poder tratar.
Pero es un problema tanto en los países desarrollados como en los países no desarrollados, porque los países desarrollados generan mucha basura, pero muchas veces se la pueden sacar de encima también, por distintas vías, mientras que los países no desarrollados muchas veces terminan recibiendo mucha de esa basura por distintas vías, y la poca que generan no la pueden tratar, porque no tienen acceso a equipamiento, a capital, a tecnología que le permita resolverla. Ahora, ese 30% de basura que no se puede tratar, digamos, eso por el momento no tiene remedio. No tiene remedio, y eso va a ir en incremento. Por ejemplo, toda esta basura acumulada, generada, mejor dicho, genera alrededor del 5% del gas invernadero actualmente, ¿no? Uh-huh. El Banco Mundial tiene previsto que esto se va a incrementar al 50% hacia al 2025. Y por otro lado, la propia el propio Waste Atlas estima que hacia el 2030 va a haber en el mundo alrededor de 5.000 millones de personas que van a padecer afecciones directa o indirectamente relacionadas a esta generación incontrolada y no tratada de basura. Qué mal pronóstico, ¿no? Sí, el problema en realidad, porque digo, esto ya lo digo como abogado, uno puede decir, bueno, existe desde hace casi 50 años el PNUMA, hay el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay una innumerable cantidad de tratados, de reuniones internacionales, de convenciones, normativas, ha evolucionado el derecho constitucional, se han incorporado los derechos de tercera y de cuarta generación, hay leyes generales de ambiente, leyes particulares, ordenanzas, leyes provinciales, pero en definitiva lo que no hay todavía es una percepción de que estamos frente a una dificultad ambiental que desde el punto de vista teórico tiene la particularidad de ser a la vez un problema y un conflicto. En materia ambiental, los teóricos distinguen entre el conflicto y el problema. El conflicto es la tensión social. Uh-huh. Ante un determinado acontecimiento, que no está claro si puede producir o no un menoscabo en el entorno, la comunidad se repliega, se preocupa, y eso ya genera per se la necesidad de contener el asunto, ¿no? Claro. De abordarlo profesionalmente. Mientras que el problema ya es una falla que puede ser reversible, que puede ser irreversible, pero ya es un daño cierto, un menoscabo, que puede ser a lo mejor remediado, pero que de todas maneras va a generar siempre alguna consecuencia, como en un cuerpo cuando hay una enfermedad, alguna consecuencia, ¿no es cierto?, alguna convalecencia habrá que hacer para que las consecuencias sean cada vez menos gravosas. Bueno, lo mismo es el entorno ambiental. Entonces, frente a esta dramática situación que se genera en torno a la acumulación de basura, bien vale la distopía que plantea Wall-E, ¿no? Ese mundo en el cual la basura le termina ganando a los humanos. Claro, le iba a plantear eso, o sea que suena hoy por hoy, suena de lo más realista lo que plantea la película Wall-E desde el comienzo, por una razón, porque tenemos un problema físico, el planeta es finito, es como lo conocemos, y su capacidad de receptar y de acumular residuos tiene un límite. O sea, hemos conseguido fabricar inclusive hasta una suerte de subcontinente a la deriva de plástico que anda dando vueltas por algún océano, y eso cada vez va a ser más grave. Exactamente, y no hay todavía un abordaje, digamos, un abordaje como una gran cumbre que genere políticas públicas de largo alcance, que genere el recursos suficientes para sostener los procesos por largo tiempo, teniendo en cuenta una máxima que alguna vez yo hace muchos años fui a estudiar a Europa, Derecho Comunitario, y recuerdo que en esa época estaba en boga un plan ambiental que fue, usted recordará, Ricardo, cuando se limpió el Mediterráneo, ¿no? Entre ese drama que se había generado. Y el lema de la entonces Comunidad Económica Europea era: el medio ambiente no reconoce fronteras. Digamos, hoy más que nunca habría que retomar esas ideas, porque este no es un problema del intendente de Córdoba, o el intendente de La Calera, o el intendente de Villa Allende, o el intendente de cualquier localidad de la provincia, de cualquiera de los 427 municipios o comunas que tiene nuestra provincia.
tampoco de un gobernador o de varios, o del presidente o de 2 o 3 presidentes, un problema global que tiene capítulos internacionales, dentro de lo internacional, lo global y lo regional, dentro de lo nacional es una estrategia, por supuesto, que abarque todas las jurisdicciones provinciales, y dentro de las provinciales, por supuesto, un estrecho trabajo entre el gobierno provincial y los municipios o comunas bajo su jurisdicción. Bueno, pero le iba a plantear eso, que hay una posibilidad que no siempre aprovechamos, y me parece que nosotros somos el mejor ejemplo aquí en Córdoba de eso, de ir de menor a mayor, ¿no? O sea, sí, nosotros obviamente es muy difícil que podamos ocuparnos del problema planetario o inclusive del problema continental y hasta del problema nacional, pero el problema provincial está a nuestro alcance y el problema ciudadano con más razón todavía. Sin duda, y allí uno ve que hace bastante tiempo que no hay una percepción como la que se necesita, ¿no? No hay un llamado de atención. Ha habido muchos ensayos en distintas gestiones provinciales a lo largo de Córdoba. Ha tenido pocos gobernadores, ¿no? Desde el 83 para acá solamente ha tenido 4. Solamente hay 2 provincias que tuvieron menos gobernadores que Córdoba, ¿no? Que son San Luis y Formosa, que tuvieron 3. Pero digo, esos cuatro gobernadores ensayaron innumerables estrategias vinculadas al medio ambiente, a veces priorizando lo local, a veces priorizando lo regional, y a su vez hemos tenido, tanto en la ciudad capital como en muchas ciudades del interior, muchísimos intendentes más o menos interesados, más o menos comprometidos con la cuestión medioambiental. Una cuestión que, por ejemplo, básica, que sería importante poner en marcha, es la generación de datos. No hay buenas estadísticas. Cuando uno, por ejemplo, yo cuando me puse a preparar esta conferencia de ayer, realmente tenía una ensalada de datos. Lo mejor que encontraba eran reportes periodísticos, porque si me iba a los diagnósticos ambientales, generalmente son desactualizados, de fuentes secundarias. Es cierto, es cierto. Es un tema al que no se le presta en absoluto, no se le da la importancia que tiene. O se lo soslaya, a veces intencionalmente, porque son aguas profundas y misteriosas en las que muchos no quieren meterse. Sí, me lo decía una vez un gran experto de ambiente que tiene esta provincia, que es Darío Barato, que fue secretario de la ciudad y de la provincia, y me tocó en alguna época trabajar con él. Y él me decía, nadie quiere meter las manos en la basura. Y realmente... Sí, muy gráfico, muy gráfico. Es muy gráfico, ¿no? Y entonces, un problema es la generación de datos. Si uno no tiene datos, es porque realmente no está trabajando en línea con lo que los países que mejor resuelto tienen estos conflictos o estos problemas, lo han hecho, ¿no? Porque no sabe lo que genera, no divide, no separa en origen. Esa separación, esa ausencia de separación en origen hace que el residuo llegue todo mezclado y muchas veces es dispuesto finalmente de esa forma. Córdoba, por ejemplo, solo separa alrededor del 15%, según una estadística de la Nación que consulta fuentes secundarias, ojo, no es una estadística tan fina, separa solamente en origen el 15% de los residuos que genera en toda la provincia. Mire, yo me atrevería a decir que es una cifra exagerada. Sí. Debe ser mucho menos que eso. Es una estadística, uno la tiene que respetar, ¿no? Una estadística que está en un portal de un ministerio público, ¿no? Ministerio de la Nación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires separa en origen el 100%. Y tiene otro tipo de tratamiento. Pero ahí lo detengo, doctor, porque me parece que uno de los déficits es que se ha trabajado muy poco en la generación de conciencia sobre este punto. Pero además, cuando se ha logrado generar conciencia en algunos, en unos cuantos, no en la mayoría, y esos cuantos se han puesto el problema al hombro y han decidido hacer su aporte, se los ha defraudado porque resulta que después, y nosotros somos testigos de esto en la radio, cuando nos dicen, yo separaba la basura en mi casa y resulta que después nadie se hacía cargo del resultado de mi trabajo. Es así, y eso genera una enorme desmotivación en el minúsculo grupo de ciudadanos que toma ese compromiso. Y por otra parte, no hay, digo, en otras épocas, me parece que a lo mejor en una ciudad que tenía otra escala también nos facilitaba otro estándar, digamos,
como fue la Córdoba de los 80, de los 90, me parece que desde el sector municipal, por ejemplo, se trabajó más. Lo que no, yo no quiero criticar a nadie, no digo que ahora no se trabaje, pero quizá había otras posibilidades en ese momento de trabajar de una manera más direccionada, con políticas públicas más profundas. Era una Córdoba que quizá no estaba tan complejizada como esta, y entonces de esa época, por ejemplo, es el Observatorio del Ambiente. Usted recordará la gestión del doctor Rubén Américo Martí, por ejemplo, que producía datos duros muy valiosos porque tenía un observatorio ambiental. Decisiones. Claro, que el observatorio sigue existiendo, pero por ejemplo, yo no sé la verdad los equipos que tiene en este momento, no sé el personal que tiene, pero me estuve tratando de fijar a ver si había estadísticas recientes publicadas del observatorio en algún tema y no hay. Lo que no significa que no esté trabajando, a lo mejor está trabajando y lo está haciendo bien, pero uno no puede conocer esos datos para poder pensar algunas estrategias para poder tomar una decisión. Y tampoco hay que achacarle todo al intendente de Córdoba. Tampoco hay estadísticas en materia provincial en este campo. Hay muy buenas estadísticas epidemiológicas, hay muy buenas estadísticas en un sinnúmero de órdenes en la provincia, pero en este tema ambiental está faltando la generación de la información que pueda producir el dato, que a su vez le sirva al concejal que quiere plantear una ordenanza, porque en esto hay que trabajar con mucha seriedad, no es cuestión de estar todos los días dictando normas, el medio ambiente tal cosa, el medio ambiente tal otra. Yo esto se lo digo como abogado, me pasó a veces a asesorar a algún intendente y decir, esta ciudad es libre de tal residuo. Y entonces vos le decís al intendente, che, pero vos lo generás ese residuo. Y entonces, ¿qué hace el dueño del taller que genera ese residuo? No se trata de decir es libre y está prohibido. Es como decir, bueno, me duele el dedo, me corto el dedo. No. Hay que pensar una manera de hacer que ese residuo pueda interactuar con el entorno de una manera sustentable, porque es una actividad lícita, porque genera fuentes de trabajo, porque es un circuito productivo que no hay que perder. Entonces, la producción debe ser limpia o debe ser lo suficientemente segura para la comunidad, pero no necesariamente prohibirla o decir, tu residuo acá en esta ciudad no lo podés enterrar o no lo podés procesar. El punto es que tenemos un problema y estamos yendo muy detrás del problema con una enorme mora, ¿no? Y eso hace que el problema se convierta en algo cada vez más difícil. Es como una tremenda bola de nieve que rueda cuesta abajo. Yo diría que más que una bola de nieve es una bola de basura, Ricardo. Ninguna duda, ninguna duda. Doctor José Ortega, un gusto haberlo escuchado y gracias por habernos atendido. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Mi admiración para su trayectoria. Realmente fue un gusto conversar con usted.